Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a otro video en vivo de Clínica Duelo y Pérdida. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante que es duelo traumático. Realmente en este video vienen muchas cosas, muchas definiciones que quisiera explicarles, así que trataré de irme con calma, trataré de ir lento para tratar de explicar estos detalles del duelo traumático. Como saben, yo soy el doctor Fernando Valleza, soy el coordinador de la Clínica de Duelo y Pérdida y como cada martes les traigo un video en vivo. Hoy es 24 de enero, en esta ocasión un poco más tarde, son las 4:30 de la tarde y si se pierden la transmisión en vivo, más adelante pueden verla a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que también se llama Clínica Duelo y Pérdida, o del blog de mi web, que es clinicadueloyperdida.com. En la sección del blog subo estos videos, generalmente más tarde, o si no esta mañana, pongo la transmisión. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy me parece un tema muy importante. En nuestra ciudad y en general en la sociedad actual, el duelo traumático juega un papel muy importante y puede dar cabida a un tipo de duelo complicado. Detallaré un poco más adelante de qué estoy hablando, pero antes de entrar propiamente al tema del duelo traumático, quisiera hacer una introducción acerca de dos definiciones, antes que todo muy importantes, que es la diferencia entre crisis y trauma, ¿sí? Generalmente depende mucho de las circunstancias de la vida. Muchas personas en el transcurso de su vida pueden llegar a tener algún trauma. Algunos somos más afortunados y no vivimos algún trauma como tal, pero todos y cada uno de nosotros vamos a tener crisis. En mayor o menor medida viviremos algunas crisis en nuestra vida, crisis en nuestro trabajo, crisis en la familia, crisis de la vida, pero es muy diferente tener una crisis, que eso es para todas las personas, que vivir un trauma, ¿sí? Me trataré de explicar un poquito más a detalle. Existen dos tipos de crisis. La primera son las crisis del desarrollo, son crisis que todos vivimos. Voy a tratar de poner algunos ejemplos para que quede más claro. Una crisis del desarrollo es, por ejemplo, cuando alguien pasa del estado de niñez a la adultez o a la adolescencia, y el periodo de crisis del desarrollo sería la pubertad. Otro periodo de crisis podría ser la menopausia, por ejemplo, en donde una mujer pierde su vida fértil. Bueno, estas son crisis que todos vivimos, todos en algún momento fuimos adolescentes, todos en algún momento vamos a pasar de una etapa de vida a la siguiente, y esas son crisis del desarrollo que todos vamos a vivir. Hay otro tipo de crisis que se llaman crisis circunstanciales. Estas crisis quieren decir que son, como su nombre lo indica, son por las circunstancias de la vida. ¿Cuáles crisis son de este tipo? Estas son más específicas de cada persona. Cada uno tiene sus propias crisis, sus propios eventos de vida, y lo que genera es otra crisis. Vamos, un ejemplo de crisis circunstancial: la pérdida de un empleo, ¿sí? Yo estoy en mi trabajo, llevo varios años, llevo varios meses, me despiden. Es un tipo de crisis... Ay, perdón. Es un tipo de crisis circunstancial, porque no le sucede a todos, pero es muy frecuente que ocurra y tiene que ver con las circunstancias del evento. Otro crisis circunstancial: separación y divorcio, ¿sí? Es una crisis porque es un cambio en la persona, pero no le ocurre a todo el mundo, pero es relativamente frecuente que ocurran separaciones y divorcios. Incluso como parte de la vida, en la vida de relaciones amorosas, es muy frecuente que tengamos relaciones, que tengamos novios, novias, cortemos y pasemos. Ese son tipo de crisis circunstanciales.
son normales. ¿A qué me refiero con son normales? Porque son esperadas y todo el mundo las va a vivir. Por más difícil que sea, no deja de ser parte de la vida. Sin embargo, hay otros eventos que no pueden llegar a considerarse una crisis, que son realmente que son verdaderos traumas. Eh, un ejemplo de un trauma. Un evento que pone o que amenaza la vida, básicamente. Eh, ¿Qué puede ser? Un terremoto, un intento de asesinato, algo por mencionarlo grave. Eh, Al que alguien se pierda en el bosque y sea amenazado por lobos, no sé, me estoy ideando cosas, pero un trauma es algo que amenace la vida de las personas. Aquí en la ciudad hemos vivido verdaderos traumas. Estamos en Monterrey, para los que no nos siguen en la ciudad. Por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con mis estudiantes ahí del hospital y estábamos recordando los eventos, ahora sí que traumáticos, que ha vivido la ciudad. Y no necesariamente tienen que ser por personas. Por ejemplo, nosotros recordábamos dos eventos que vivimos aquí. Uno era un ventarrón que se vino en la ciudad, algo extraño, que, bueno, no amenazaba directamente. Bueno, algunos creo que murieron, algunos en la ciudad, algunas personas fallecieron, porque el ventarrón era tan grande que tumbó panorámicos, tumbó casas, volcaba carros. Fue muy, muy extraño. Años después, hace como 4 años, la ciudad se vino azotada por un huracán y se fue algo, aunque las autoridades hicieron su labor y no hubo tantas pérdidas. Sí, la ciudad quedó no sé, quedó destrozada. No había puentes, no había caminos, no había agua, no había luz. Es extraño porque no estamos en costa, nosotros vivimos como a 4 horas de la playa más cercana, pero aún así nos tocan cosas raras en la ciudad, nos tocan huracanes y tornados, muchas cosas. Nuestra ciudad es muy, muy extremista. ¿De qué depende que esos eventos sean traumáticos para algunas personas? Yo, en lo personal, no considero que fue un trauma para mí porque yo no lo viví de cerca, ¿sí? Donde yo vivía, la zona que yo estaba o donde estaba trabajando en ese momento, estaba relativamente seguro. Me dio mucho miedo salir a ir a mi casa. No pude ir a mi casa como 2 semanas, 3 semanas, no tenía acceso. Pero aún así yo me sentía seguro, no me sentía amenazado. De eso también depende que algo se viva como una crisis o como un trauma. Depende de cada persona. Si mis circunstancias hubieran sido diferentes y yo, en vez de vivir donde vivo, hubiera vivido cerca de un río, eh, probablemente hubiera habido amenazada mi vida y yo lo hubiera vivido como un trauma. Y en mi mente y en mis recuerdos serían vividos como un trauma y un riesgo de haber muerto. Algunas personas viven otros eventos de la vida de forma muy traumática, pero tiene que ver con las características de esa persona. Por ejemplo, eh, algunas personas viven una separación en forma muy traumática. Sienten que fue lo peor de su vida y que su vida es amenazada, aunque no lo sea. Pero lo importante es que ellos es como lo vive una persona. Hay otro tipo de traumas que no pueden negarse que son verdaderos traumas, por ejemplo, alguna guerra o hambrunas o inundaciones como la que platicaba. Esos son verdaderos traumas que afectan a toda la población. ¿Qué sucede eh, con la pérdida traumática? ¿Sí? Como en todas partes hay diferentes tipos de pérdida. Por ejemplo, eh, el tener una muerte en la vida es una verdadera crisis, pero desgraciadamente la mayoría de las personas vamos a vivir alguna muerte, sea de un ser querido, sea de un ser cercano, sea de un amigo, sea de un familiar. Realmente la muerte es una crisis y la muerte es parte de la vida. ¿Es algo traumático? En realidad no. ¿Por qué? Porque
podríamos meterla dentro de la crisis del desarrollo. Es algo esperado. En algún momento de nuestra vida, esperemos cuando estemos muy grandes, vamos a fallecer. No hay otra opción. Eso es el ciclo de la vida y es lo que realmente nos espera. No es un trauma, ¿sí? Sin embargo, hay algunas pérdidas que son muy traumáticas, ¿sí? ¿A qué tipo de pérdidas me refiero? Especialmente voy a hablar de dos: la muerte inesperada y la muerte en sí traumática. La muerte inesperada puede llegar a ser un trauma porque nadie lo espera. Nadie espera que ocurra un fallecimiento, nadie espera que ocurra una muerte. Puede ser, por ejemplo, por alguna enfermedad, que aunque sea en un adulto mayor o en una persona de mucha edad, sigue siendo inesperada porque antes la persona se encontraba bien. Sin embargo, si las circunstancias no fueron muy graves, no es necesariamente traumática. Es muy dolorosa porque es inesperada. Hay algunos tipos de pérdidas que sí son traumáticas, y me refiero a aquellas que generan mucha afectación en alrededor. Por ejemplo, un accidente. Un accidente en donde la persona eh, pierde la vida en forma inesperada. Un accidente donde es alguna situación muy grave para toda la familia o para la sociedad. Un asesinato, por ejemplo. Un suicidio, por ejemplo, suelen ser verdaderos traumas para la persona, no porque amenace la vida en sí, no porque eh, mi vida se vea amenazada, sino porque es algo tan grave que sucede alrededor que despierta el trauma y despierta muchas cosas dentro de nosotros. ¿Qué ocurre después de que tenemos una pérdida traumática? Esto es muy importante porque si no se hacen las cosas como se debe, la persona puede tener algunas secuelas o algunas complicaciones para el futuro. Sobre todo si no hacemos algo en el momento crucial. Y les voy a hablar de dos trastornos que son muy frecuentes cuando ocurre un evento traumático. Estos son el estrés agudo y el otro es el estrés postraumático. El estrés agudo que viene después de vivir un trauma es cuando una persona tiene muchas alteraciones en su vida cotidiana, pero dura solamente unas cuantas semanas, dura menos de un mes. La persona se siente agitada, la persona se siente muy asustada, su organismo responde en forma muy enérgica. Por ejemplo, su corazón está acelerado todo el tiempo y la persona está adrenérgica, como nosotros le llamamos, que hay mucha adrenalina dentro de su organismo. No puede concentrarse, no puede dormir, pero dura unas cuantas semanas, dura unas 4 semanas, dura menos de un mes. Si esto se alarga, si dura más tiempo, este estrés agudo se va a convertir en un estrés postraumático. No sé si has visto en algunas películas de esas de guerra en donde la persona se despierta gritando en medio de la noche. Bueno, eso es un estrés postraumático. Tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, la persona tiene recuerdos recurrentes de los sucesos. Hay una respuesta fisiológica anormal. El organismo sigue estando muy activado, está muy acelerado todo el tiempo. Por decirlo de alguna forma, el cuerpo está a la defensiva, está esperando el ataque, se está protegiendo. Obviamente eso hace que la persona esté en un estado de alerta constante. La persona siempre se está hipervigilante. Hay otros datos, por ejemplo, suele haber muchas pesadillas, pesadillas malas. Pesadillas pueden ser del suceso o pueden ser pesadillas de otros aspectos muy estresantes de la vida. Y algo muy característico del estrés postraumático son los flashbacks. La persona revive momentos de mucho trauma, ¿sí? Les ponía el ejemplo de las películas de guerra, que la persona se queda gritando en medio de la noche como si estuviera viviendo otra vez el recuerdo. Esos son flashbacks. La persona regresa a ese momento y
lo revive cada vez, y puede ser de la nada, puede ser algo espontáneo, o bien puede ser disparado en forma inesperada, no sé, un pequeño estímulo despierta esta serie de recuerdos y hace que la persona revive el suceso. ¿Por qué les hablo de este tipo de trastornos que son trastornos psiquiátricos y que requieren la atención? Es que es debido a que si un trauma no se atiende, sobre todo en las primeras 72 horas, la persona tiene el riesgo de sufrir este tipo de trastornos psiquiátricos. En una pérdida traumática, estos trastornos pueden ser la secuela de un duelo complicado o un duelo patológico. Perdón, unas fallas técnicas. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos? Las crisis que les explicaba, las crisis del desarrollo y crisis evolutivas son inevitables, van a suceder en nuestra vida, no podemos hacer nada para evitarlas, pero podemos estar preparados para adaptarnos, podemos estar preparados para cambiar cuando sea necesario, podemos ser flexibles, por ejemplo, en pensamiento. Y las recomendaciones básicas que siempre les hago: el llevar una vida sana nos protege de sufrir cuando tengamos una crisis, que todos vamos a tener crisis en la vida. ¿Qué podemos hacer para evitar un trauma? Realmente los traumas ocurren en forma inesperada y no hay mucho que podamos hacer para evitarlos. Tendríamos que estar aislados, vivir en burbujas de cristal, y eso es imposible. No podemos predecir el futuro y no sabemos qué va a suceder. Podemos hacer algunas cosas, por ejemplo, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, no ir a lugares peligrosos. Aquí en la ciudad no viajar a ciertos lugares, aquí en nuestro país alejarnos de ciertos lugares donde son peligrosos. Mientras menos nos expongamos, menos riesgo. Hay otros eventos traumáticos que realmente son inesperados y no vamos a poder hacer nada al respecto, pero podemos prepararnos como personas. Si yo tengo un estado de bienestar emocional o tengo salud emocional, no me va a afectar igual un trauma que si tengo alguna complicación. Por ejemplo, si tengo depresión, o tengo ansiedad, o tengo muchos problemas en mi vida cotidiana, o muchos problemas de relaciones interpersonales, cuando venga un trauma en la vida, eso va a agravar, o va a haber más probabilidades que haya alguna secuela. Y aún así, por más preparación que tengamos, nada nos exime o nada nos evita que podamos llegar a tener un trauma importante en la vida. Pero algo que podemos hacer y que es bien importante es que si sufrimos un trauma, un evento catastrófico en nuestra vida, un evento que ponga en peligro nuestra vida o en la de nuestros seres queridos, la solución es buscar ayuda en forma inmediata. Y ahora sí podría ser una urgencia psicológica, porque las primeras 72 horas son bien importantes. Si ocurre un trauma y buscamos ayuda con un especialista, sobre todo alguien que realmente sepa manejar traumas, podemos contener la crisis y podemos contener el trauma en ese momento y evitar que haya secuelas. Desgraciadamente muchas personas vienen con nosotros ya cuando está el trastorno instalado. La persona tiene ya el estrés postraumático, o tiene el trastorno depresivo, o tiene el trastorno de ansiedad, y es más complicado y es más complicado que si se hubiera, primero que todo, evitado que la persona se complicara, o que la persona tuviera un duelo complicado por esta razón. Esto no quiere decir que en una pérdida traumática la persona no va a vivir el duelo. Eso es imposible, eso es inherente. El duelo también es parte de la vida. Lo que podemos evitar es que el duelo se complique, que el duelo sea un duelo patológico, un duelo crónico, un duelo exagerado, uno de los diferentes tipos de duelo que existen. Pero
realmente son temas muy interesantes. No sé si quede claro, no sé si no revolví más a las personas. Espero que esta información te haya ayudado. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, no dudes en mandarme un mensaje, un correo o un inbox. También te recuerdo que visite mi blog. Mi blog es clinicadueloypérdida.com, en donde escribo temas relacionados a mayor, digamos, explico un poco más al escribir. Y cada semana subo información relevante, no solamente acerca de duelo, estoy publicando otro tipo de artículos que pueden ser buenos para la salud emocional de las personas. Espero que toda esta información te sea útil o pueda ayudarle a alguien que esté a tu alrededor. Muchas gracias por acompañarme y me despido hasta la próxima semana. Muchos saludos y hasta luego.